Hola, ¿qué tal? En esta clase nos vamos a concentrar en un fenómeno muy importante de la comunicación en América Latina, que es la comunicación popular y alternativa. Sí, en los años 60 y comienzos de los años 70, eh, la caracterización que podíamos hacer era la existencia de movimientos populares que de formas variadas y heterogéneas se relacionaban con experiencias socialistas y con proyectos de transformación radical de la sociedad. La segunda mitad de los años 70 va a mostrar un panorama muy diferente. En principio, lo que va a suceder es que esos movimientos van a ser derrotados política y militarmente a partir de la emergencia e imposición de una serie de golpes militares y de la instauración de dictaduras cívico-militares en casi todos los países del cono sur de América. Fíjense cómo se van sucediendo las dictaduras. En Brasil entre 1964 y 1985, en Chile entre el 73 y el 90, en Uruguay entre el 73 y el 85, Bolivia, un periodo de muy larga inestabilidad caracterizado mayormente por dictaduras militares entre el 64 y el 82, Perú entre el 68 y el 80, Ecuador entre el 72 y el 79, Argentina entre el 76 y el 83, Paraguay, un país que vivió una muy larga dictadura institucionalizada de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. Para fines de la década del 70, prácticamente todos los países de América del Sur tenían dictaduras cívico-militares, a excepción de los dos países caribeños, Colombia y Venezuela. Esta nueva situación política va a explicar de alguna manera que el foco de la atención se desplace en el campo de comunicación desde la intención de transformaciones macro de los sistemas mediáticos que habían estado presentes tanto en la experiencia chilena de la Unidad Popular como incluso en el gobierno justicialista entre el 73 y el 75 en Argentina. Bueno, esas ideas de transformaciones más macro van a quedar desplazadas y el foco se va a poner en instancias mucho más micro de resistencia y alternativas. Había acá toda una tradición y es importante considerar los aportes y la influencia del pedagogo brasileño Paulo Freire, a quien ya habíamos mencionado con su noción de invasión cultural presente en uno de sus libros más importantes y conocidos, Pedagogía del Oprimido. Freire es un pedagogo y había desarrollado un método para la alfabetización de adultos que implementó en Brasil primero, después en otros países, durante la década del 60, con resultados notables. Él utilizaba un sistema que era el sistema de palabra generadora a partir de palabras que no eran cualquiera, sino que estaban específicamente seleccionadas en términos de que fueran palabras relacionadas con la vida cotidiana de los sujetos que estaban siendo los protagonistas del proceso de alfabetización. Bueno, por ejemplo, en Educación como práctica de la libertad, Freire pone como ejemplo la palabra tijolo, que en portugués quiere decir ladrillo, y que se presenta en una situación específica que es la construcción de una casa. Otra palabra posible sería favela. La palabra se descompone en sus componentes fonéticos y después esos elementos fonéticos se articulan con otras familias fonéticas para descubrir nuevas palabras y nuevas combinaciones. El método Freire fue extraordinariamente efectivo. Él mismo indica: generalmente conseguíamos en un periodo que va de un mes y medio a dos, que grupos de 25 hombres leyeran periódicos, escribieran notitas, cartas simples y discutieran problemas de interés local y nacional. La clave
estaba en el vínculo íntimo entre la situación educativa y la situación social de las personas que estaban involucradas en ese proceso. Y la palabra central de esta cuestión es una palabra conocida por ustedes, la palabra concientización. Dice un analista, la concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro histórico. Además de tomar profunda conciencia de esa realidad sociocultural que moldea sus vidas, las personas verdaderamente comprenden la magnitud del potencial que tienen para transformar la realidad y transformarse a sí mismas como parte de esa realidad. Es decir, una característica central del método Freire es entender la educación como una acción política. Una acción política en la cual no se trata de que actores o personas iluminadas le expliquen a personas analfabetas qué es lo que tienen que pensar, sino que lo que se busca es que las masas oprimidas digan su palabra, expresen su propia palabra, hablen con su propia voz. Freire es muy crítico de las concepciones de la educación que él describe como bancarias, o sea, como las que utilizan como metáfora subyacente la idea de que la cabeza de las personas está vacía y que entonces el educador introduce, hace un depósito, por eso la idea de la educación bancaria, un depósito de ideas y conocimientos en esos cerebros vacíos y que en eso consiste la educación. Él al contrario lo que piensa es que las personas, todas las personas, tienen amplios conocimientos de muchas situaciones y muchas experiencias y que lo que tiene que conseguir el proceso educativo es que las personas digan su propia palabra, expresen su propia verdad, hablen acerca de su realidad y en ese hablar la educación se convierte también en una acción política en términos de visualización de las posibilidades de transformación de esa situación social. Entonces, la concientización es una toma de conciencia para transformar la realidad. El instrumento para ese proceso educativo y esa concientización es el diálogo, es decir, un tipo de comunicación en el cual las personas no se impongan unas sobre otras, el educador no se imponga sobre los educandos, sino que haya una actitud de compartir conocimientos, compartir sentidos, compartir la palabra para encontrar una mejor descripción de la propia situación. En las reuniones educativas, Freire utilizaba algunos medios técnicos, aunque en general muy sencillos, por ejemplo, proyectores de filminas o diapositivas y afiches. Pero esos medios siempre estaban subordinados a la comunicación cara a cara. Y lo que va a incidir, si ustedes quieren, en toda una tradición de cierta desconfianza respecto a los medios técnicos y especialmente a los medios masivos. Hay un autor que se llama José Martínez Terrero, que está en esta línea de trabajo. Él habla de lo que llama la comunicación grupal liberadora. La describe así. Dice, un grupo de personas unidas por un vínculo comunitario utilizan un medio de comunicación grupal, la discusión en grupos pequeños, para reflexionar juntos sobre su propia realidad. Al hacerlo encuentran maneras de establecer entre ellos una nueva forma de relación, la democracia participativa. En el proceso de observación y de análisis del problema, la conciencia individual y la conciencia comunitaria se desarrollan pasando de un nivel mítico, la fe en el líder carismático pero opresor, a un nivel crítico, la confianza en sí mismos.
Este mismo autor subraya que lo básico en la comunicación grupal liberadora es el propio proceso de comunicación entre las personas y no los medios de comunicación que por ventura se utilicen. Existe, sí, la utilización de algunos micromedios, es decir, algunos formatos muy específicos, pero hay una desconfianza respecto a la posibilidad de que sean los medios de comunicación de masas los que puedan lograr un efecto político liberador o, en general, progresista. Freire, en la misma línea, es muy crítico de la idea de extensión, que está presente tanto en lo que era la extensión campesina, es decir, en la mira de o a partir de la influencia del modelo de difusión de innovaciones, las agencias que buscaban extender los conocimientos acerca de técnicas agrícolas, como uno de los pocos lugares donde sobrevive la palabra es en la universidad, donde existen las secretarías de extensión. Freire es muy crítico de esta denominación. Hay un texto muy conocido de él, Comunicación o Extensión, en donde plantea estas cosas como antitéticas, porque la extensión supone justamente una concepción bancaria, la idea de que las personas están lejos del conocimiento y el brazo de la extensión llega a darles un poco de luz. Dice Freire, a los campesinos no tenemos que persuadirlos para que acepten la propaganda que cualquiera sea su contenido comercial, ideológico, técnico, siempre es domesticadora. Ni a los campesinos ni a nadie se persuade o se somete a la fuerza mítica de la propaganda, cuando se tiene una opción liberadora. En este caso se les problematiza su situación concreta, objetiva, real, para que captándola críticamente actúen también críticamente sobre ella. Acá tenemos delineada una oposición entre comunicación e información, una oposición entre formas de comunicación y una discusión respecto a cuál es el lugar de los medios de comunicación en esta oposición, en este debate, en esta discusión. Posiblemente el autor que describió de una forma más clara, más extensa esta problemática es Antonio Pasquali, que es uno de los iniciadores de los estudios de comunicación en América Latina. Antonio Pasquali, venezolano, italiano en realidad de origen, afincado en Venezuela y formado como filósofo. Pasquali analiza esta oposición y desde un conjunto de herramientas bastante heterogéneo, si ustedes quieren. Utiliza la cibernética de Shannon y Wiener, utiliza algunas ideas tomadas de McLuhan, utiliza la epistemología kantiana. Él se ubica como un kantiano, como un filósofo kantiano, y con ese conjunto de elementos plantea un análisis acerca de las características de la comunicación y de el intento de establecer una teoría de la comunicación que no se centre específicamente en los medios de comunicación, sino que tenga un carácter más general. De alguna forma antecede la crítica al mediacentrismo que después va a hacer muy fuertemente Jesús Martín Barbero. Bueno, la primera distinción que hace Pasquali es entre lo que él llama canales naturales y canales artificiales. Dice, en un proceso de comunicación puede haber muchos canales artificiales, pero siempre tiene que haber uno o varios canales naturales. Los canales naturales son los sentidos. Yo puedo hablar por teléfono con otra persona y entonces ahí intervienen una serie de intermediaciones técnicas, estos canales artificiales que él llama, el aparato de teléfono, la línea, la central telefónica, el cable, los protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber necesariamente algunos canales naturales. Tiene que estar la voz, tiene que estar el oído, en ese caso. Si no existen canales naturales por parte de seres humanos,
entonces no podríamos hablar, dice Pasquali, de comunicación. Por ejemplo, cuando hay dos computadoras que intercambian información automática entre ellas, no estaríamos frente a un proceso de comunicación, sino, dice él, frente a un proceso de información. La comunicación necesariamente para él es diálogo entre seres humanos. Él utiliza al efecto una distinción que realiza Kant entre formas de relación y específicamente entre la forma de relación de la causalidad y la forma de relación de la comunidad. La causalidad es el tipo de relación que vincula a entes en términos de causa-efecto. Y en cambio la comunidad, dice Pasquali, es la acción recíproca entre agente y paciente. Y esto lo lleva a afirmar: solo hay verdadera comunicación en caso de auténtica acción recíproca entre agente y paciente, en que cada interlocutor habla y es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad. La relación de comunicación soberana y por excelencia es el diálogo, no el pseudodiálogo entre un padre autoritario y un hijo, el verdugo y la víctima, un anunciante de productos y el consumidor, un jefe de Estado y los periodistas en rueda de prensa oficial, sino el verdadero diálogo inter pares, en plena libertad, sin prevaricaciones ocultas o evidentes ni argumentos prohibidos, entre interlocutores no programados para respuestas estandarizadas, dispuestos a alcanzar dialécticamente una verdad superior a la de sus respectivos puntos de vista iniciales y en condiciones públicas o privadas elegidas sin coacciones. Fíjense que él entonces, para decir que algo es comunicación, bueno, diríamos, pone la vara muy alta. O sea, se tienen que dar todas estas condiciones, un diálogo interpares, no tiene que haber argumentos ocultos ni prohibidos, los interlocutores no tienen que estar programados para respuestas automáticas, tienen que estar en condiciones donde no exista la coacción. Uno podría preguntarse inmediatamente, bueno, ¿y esto se cumple en el caso de los así llamados medios de comunicación? Pasquali insiste varias veces en que la falta de adecuación entre la práctica de los medios de comunicación y este ideal de comunicación humana basado en el diálogo no se debe a la condición técnica de los medios, sino a su uso. Es decir, que perfectamente podría haber una televisión, una radio, una prensa que se base en el diálogo, que no establezca estas relaciones de autoridad entre emisores y receptores, pero las instituciones sociales en las que se han desarrollado los medios han ido para otro lado o lo han inhabilitado. En estos casos, en los cuales en realidad lo que hay es una relación unidireccional entre uno que habla y otro que escucha, él dice que habría que hablar mejor de medios de difusión y no de medios de comunicación, que es una distinción que va a tener una larga trayectoria en la crítica de la comunicación latinoamericana. Esta idea de que los medios de comunicación en realidad no comunican y por lo tanto la verdadera comunicación está en otro lado, está en otro tipo de formato, en otro tipo de experiencia, mucho menos vinculada a los soportes técnicos de los medios de comunicación. Bueno, llegamos así a lo que sería justamente la idea de la comunicación popular y alternativa, o la comunicación popular o alternativa. Veremos que justamente uno de los temas es la cuestión de las definiciones, de qué abarca cada cosa cuando nos estamos refiriendo a este tipo de situación, que en principio, podríamos decir intuitivamente, agrupa efectivamente una serie de experiencias reales y conocidas. Eh, Fíjense que algunas de estas experiencias son
incluidas por Gumucio Dagron en su recopilación de experiencias de comunicación para el cambio social o para el desarrollo. O sea, hay también un punto de contacto aquí. Se suele mencionar como las experiencias fundadoras de la comunicación alternativa en América Latina a tres. Una es la Radio Sutatensa, que es una emisora y después una red de emisoras sostenidas por la Iglesia Católica en Colombia a partir de la década del 40, que tenían como objetivo principal tener una función educativa, especialmente entre los campesinos. Estas radios han tenido una trayectoria muy larga y la radio sutatensa todavía existe en Colombia en la actualidad, aunque con características bastante diferentes a las que le dieron origen. La segunda experiencia habitualmente mencionada es la de las radios mineras bolivianas. Acá estamos en relación a un conjunto de experiencias comunicativas de emisoras radiales que fueron sostenidas por los gremios mineros bolivianos durante las décadas del 50 y 60 y que tuvieron un papel muy destacado en la articulación de la experiencia de lucha sindical y también de lucha política en ocasión de los golpes de Estado y las sucesivas dictaduras que sufrió Bolivia. Estas radios tenían como característica una muy amplia participación de los mismos mineros y de sus familias en su programación, en su conducción y en su también sostenimiento. Estamos frente a gremios que no son grandes estructuras, sino que eran gremios de base de las minas. Bueno, la tercera experiencia que se suele mencionar, aunque el carácter alternativo de esta experiencia es, si ustedes quieren, más discutible o deviene solamente de su posesión y su lugar en una lucha, es la radio rebelde del movimiento 26 de julio, que es el movimiento que llevó adelante la Revolución Cubana y donde intervino de una forma muy protagónica el Che Guevara en el sostenimiento, en la creación y el sostenimiento de la radio rebelde. Bueno, esta radio fue muy importante como parte de la estrategia de lucha del movimiento liderado por Fidel Castro y después se convirtió en la radio oficial del Estado cubano revolucionario. Veamos todavía otro caso histórico o algunos otros ejemplos históricos antes de pasar a intentar una conceptualización de la comunicación popular y alternativa. Hay un libro bastante interesante coordinado por Regina Festa y Enrique Lins da Silva, dos autores brasileños, que se llama justamente Comunicación Popular y Alternativa. Está publicado en los años 80 y recoge una serie de experiencias brasileñas desarrolladas durante la dictadura que, como mencioné rápidamente, en Brasil fue muy extensa entre el año 64 y el año 85, tuvo varias etapas y tuvo etapas donde hubo relativamente un poco más de apertura que en otras experiencias dictatoriales de la región. A ver, ellos hacen una distinción que es bastante interesante, que es la distinción entre lo que llaman comunicación popular, lo que llaman comunicación alternativa y lo que llaman brechas en la industria cultural. Vamos a ver de qué habla cada una. Cuando hablan de comunicación popular, hablan de la comunicación interpersonal o de los formatos pequeños, más o menos en la línea de las experiencias de Freire, experiencias muy, muy reducidas, donde lo central pasa por la organización cara a cara de los grupos de base. En el caso de Brasil, a partir especialmente de
lo que era la red de comunidades eclesiales de base. La Iglesia Católica brasileña tuvo un rol muy importante en la oposición a la dictadura, a diferencia de las iglesias católicas de otros países de la región. Ahora, cuando hablan de comunicación alternativa se refieren, ellos dicen, a expresiones de las burguesías medias. Y están hablando de medios de comunicación que en su formato, podríamos decir, eran tradicionales y podían, a diferencia de los formatos pequeños de la comunicación popular, podían encontrarse en los escaparates de diarios y revistas, pero cuyo contenido y eventualmente también sus formas de organización eran opositores en relación a los mensajes habituales de los medios de comunicación eh, principales, de los grandes medios de comunicación, lo que llamaríamos los medios hegemónicos. En Argentina hay varias experiencias de este tipo. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla las tapas de algunas revistas que se publicaron durante la dictadura, la revista Humor, posiblemente la principal revista de oposición durante la dictadura, la revista El Porteño y la revista Mutantia, que no era una revista política, sino que era una revista contracultural, podríamos decir, y que también abarcaría de alguna manera un mensaje alternativo a los mensajes dominantes. El tercer concepto de Festa y Linda Silva es el de brecha. Y ahí a lo que se refieren es a la posibilidad de intervenir desde dentro de las industrias culturales con un mensaje en algún aspecto alternativo. Dice Lins da Silva, siempre hay brechas a través de las cuales, por la relación de fuerzas existente entre las clases sociales y en el interior de la propia industria cultural, y por los mismos talentos individuales que se imponen por la competencia, es posible hacer llegar al público contenidos diversos y algunas veces contrarios a los intereses de las clases dominantes y del mismo Estado. Es decir, la idea de que hay una posibilidad de introducir dentro de las industrias culturales un mensaje alternativo. Fíjense que entonces lo que tenemos es una serie de descripciones que están muy ancladas en una experiencia política concreta, es decir, la experiencia de la dictadura, en la cual tanto la comunicación que viene del Estado como la comunicación que viene de los grandes medios que están aliados o se someten a ese poder dictatorial, va en una dirección claramente contraria a los intereses populares y democráticos. En esa situación de fuerte monopolización de los mensajes, la comunicación alternativa plantea alternativas para dar voz a los que no tienen voz y hacer llegar un mensaje diferente, propiamente un mensaje alternativo. Entonces, durante los años 60 y 70 lo que tenemos es una caracterización de la alternatividad como asociada a la tarea de la concientización a través de la educación, a través de la crítica ideológica, y también aparece claramente una vinculación con una dependencia de la comunicación alternativa y del medio para ser considerado comunicación alternativa respecto a un proyecto macro de transformación radical de la sociedad. Esto está muy presente en un artículo muy conocido de Margarita Graciano, una autora argentina ya fallecida, que investiga y analiza la comunicación alternativa, y ella dice que la comunicación alternativa remite a una estrategia totalizadora. Y dice, proponemos, por tanto, el uso de la expresión comunicación alternativa para aquellas relaciones dialógicas de transmisión de imágenes y signos que estén insertas en una praxis transformadora de la estructura social en tanto totalidad.
O sea, acá de lo que se está hablando es de el carácter instrumental de la comunicación en el marco de la comunicación alternativa. La comunicación nunca es prácticamente ocioso insistir en esto, nunca es transparente, nunca es objetiva, siempre se vincula a intereses políticos, económicos, culturales, eh, pero en el caso de la comunicación alternativa, esta dependencia respecto a proyectos e intereses externos al mismo medio de comunicación, se tematiza de una forma mucho más clara y mucho menos ambigua. Eh, Pierucci, que era el referente de comunicación del movimiento Barrios de Pie, decía en los primeros años de este siglo, que las prácticas comunicacionales alternativas o contrahegemónicas no se escudan en una supuesta objetividad, sino que al contrario, comparten el carácter de compañeros con los que están luchando. El medio es una herramienta más, como lo es el palo o la capucha. O sea, la idea de que el medio de comunicación tiene una relación de dependencia directa, instrumental, respecto a un proyecto político o de transformación social. Bueno, la verdad es que más allá de que esto se diga muchas veces, que lo haya analizado o teorizado Margarita Graciano y que aparezca en expresiones como la de Pierucci, lo cierto es que hay muchas experiencias que se enmarcan dentro de la idea de comunicación alternativa y que por muchas razones, que van desde la heterogeneidad de las personas que las llevan adelante hasta cierto deseo de mantener algún grado de autonomía, eh, que no tienen esta condición instrumental, sino que se definen como más genéricamente al servicio del campo popular o de las iniciativas populares. Entonces, lo que tenemos es una problemática que es central, que es muy discutida, pero que no tiene una resolución simple, la problemática de la condición instrumental de la comunicación alternativa. Eh, Bien, en este desarrollo de estas experiencias en los años 70, en los años 80, eh, hay algunas críticas que recibe este tipo de conceptualización a partir especialmente de una eh, reformulación de la idea de culturas populares y de identidades populares que va a estar muy presente en los años 80 y que vamos a ver un poco más adelante. Pero hay una pata de esta crítica que alude a la comunicación alternativa y a cierta concepción vanguardista de la comunicación alternativa. Hay un autor, especialmente el chileno Simpson Greenberg, que hace una crítica muy fuerte de estas iniciativas o de estas experiencias, en la medida en que muchas, dice él, abrevan en la teoría de la vanguardia leninista. Es decir, la idea de que hay personas eh, especialmente iluminadas, los intelectuales, o en el caso de la comunicación, el comunicador, que provienen de la burguesía y que llegan al lugar, al barrio popular, a organizar a esos grupos en función de un proyecto político liberador. Para él eso es una forma de reduccionismo que atenta contra un proyecto realmente liberador, que lo que debería hacer es recuperar las experiencias y la autonomía de los propios movimientos populares. Es decir, no ir tanto con la posta de lo que se debe hacer, sino en todo caso aportar herramientas, algunas herramientas para, con una condición mucho más humilde, con una actitud mucho más humilde, aportar a ese proceso de transformación que debe necesariamente, para ser auténtico, surgir de las mismas bases sociales que deben ser transformadas. Bueno,
Esto plantea una crítica fuerte a muchos proyectos de comunicación alternativa que se originan en las universidades, en las carreras de comunicación, pero que muchas veces no tienen el suficiente respeto a la autonomía de los actores populares. Bueno, eh, vamos a ver. Pasando de los casos históricos a un intento de conceptualización, nos encontramos con que la idea de comunicación alternativa es fuertemente ambigua, porque hay muchas maneras de pensar la alternatividad. Por un lado, la comunicación puede ser alternativa porque se opone a los medios masivos y en ese caso lo que propone son otro tipo de medios, los medios artesanales como diferentes de los industriales, los medios autogestionarios como diferentes del modelo empresario. La comunicación puede ser alternativa también porque plantee una alternativa en términos de contenido, una opción en relación al discurso dominante. Puede ser alternativa por sus actores, y ahí estaríamos en el mundo de la comunicación popular, es decir, por quienes llevan adelante el proceso comunicativo. Puede ser alternativa porque refiera a una comunicación de vanguardia. Puede ser alternativa también en el formato, o puede ser alternativa en relación al tipo de propuesta estética. Bueno, hay muchas maneras de pensar la comunicación alternativa y no hay una definición que englobe todas aquellas que intuitivamente podríamos embarcar ahí. Dice John Downing, que es un autor que ha analizado experiencias de comunicación alternativa en muchos países diferentes, dice: más que muchos fenómenos sociales, los movimientos sociales y sus medios son con frecuencia fluctuantes y transitorios y por lo tanto especialmente resistentes a ser sometidos a teorías rígidas. Dicho esto, lo cierto es que ha habido una especie de invisibilización en las últimas décadas de la comunicación alternativa, por lo menos, dice un autor chileno, en tres dimensiones. Dentro de la historia social de la comunicación de masas, dentro del sistema de medios y dentro de las teorías de comunicación. O sea, la comunicación alternativa no ocupa en las últimas décadas el lugar que ocupaba en los años 70 y 80 como eje de la conceptualización acerca de la comunicación, sino que se ha visto relegada a ámbitos justamente más marginales. En ese contexto es bastante interesante los aportes que ha realizado en los últimos años Natalia Vinelli. Natalia Vinelli se ha centrado en el estudio, en la investigación de la televisión alternativa. Y no solo lo ha hecho desde el punto de vista académico, sino también como activista. Ella es parte del proyecto de Barricada TV. Pero además del activismo, la otra cara es un esfuerzo analítico en relación a la comunicación alternativa y específicamente en el caso de ella a la televisión alternativa. Ella dice que eh, hay que hacer algunas distinciones. O sea, el espacio de lo que a ella le interesa analizar queda delimitado como separado de, por un lado, los medios sin fines de lucro, que es la denominación que elige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que agrupa experiencias basistas, pero también agrupa medios que dependen de organizaciones con muchísimos recursos, por ejemplo, los grandes gremios. O sea, eh, hay una señal de televisión que se llama Construir TV y esa señal es de la UOCRA. Bueno, esa señal de televisión, que es muy poderosa en términos de acceso a recursos, financiamiento, apoyo institucional, también entra para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dentro de
el conjunto de los medios sin fines de lucro, porque efectivamente un gremio es una organización sin fines de lucro. Bueno, Vinelli dice que, bueno, está todo bien, pero que lo que a ella le interesa es otro tipo de medios que no son esos. Tampoco dice hay que confundir con los medios públicos. O sea, especialmente en Argentina, durante el kirchnerismo y también en Venezuela, esto ha pasado, bueno, ha habido una coincidencia política entre medios de comunicación alternativos y las estrategias comunicacionales del gobierno, del Estado. Pero los medios de comunicación alternativos no son medios públicos, sino que es deseable, por supuesto, que los medios públicos atiendan a las voces populares, pero estamos hablando de otro tipo de medios que no dependen y no se insertan orgánicamente en las políticas comunicacionales del Estado. Y también dice hay que distinguirlos de medios que son pequeños, que no son estatales, pero que en realidad son empresas micro y pequeñas que tienen un objetivo comercial legítimo, pero comercial pequeño, y que actúan en los mismos escenarios territoriales que los medios de comunicación alternativos. Bueno, hechas estas distinciones, dice Vinelli, bueno, hay algunos consensos en torno a de qué estaríamos hablando cuando hablamos de comunicación alternativa. Primero dice, estamos hablando de experiencias de comunicación que están comprometidas con los intereses de los sectores populares. O sea, hay una cuestión de proyecto político que es imprescindible para que algo pueda ser considerado un proyecto de comunicación alternativa. Acá ya estaríamos dejando de lado para Vinelli por ejemplo, los proyectos de comunicación que plantean una alternativa estética, pero no en términos de coincidencia con los intereses políticos de las clases populares. Segunda cuestión, la comunicación alternativa o el tipo de comunicación alternativa del que Vinelli habla. Ella refiere, no recuerdo bien ahora, pero a ver si lo puedo encontrar, da una definición precisa, dice, ella prefiere la fórmula alternativo, popular y comunitario para delimitar su objeto. Este tipo de experiencias, dice, se centran en la recuperación de la palabra y en la visibilidad de actores postergados. Esto sería un elemento imprescindible para aquello de lo que ella está hablando. La tercera cuestión es que hay una relación, aunque como vimos es una relación que puede llegar a ser conflictiva, con movimientos sociales y organizaciones políticas. No necesariamente en los términos en que Graciano planteaba una dependencia de ese proyecto con una condición instrumental, pero sí tiene que haber algún tipo de relación entre el proyecto comunicacional y movimientos sociales y organizaciones existentes. Otra característica es que propone otro paradigma comunicativo y se centra en proyectos no lucrativos. En este sentido, es parte de ese espacio de los medios sin fines de lucro, aunque lo comparte con otros medios, como pusimos como caso los medios de los grandes gremios. En este caso, no se trataría de medios así, sino de medios, otra característica, cuya propiedad sea colectiva o social. Y acá se diferenciarían de las empresas pequeñas y micro que pueden tener un discurso popular, que pueden coincidir políticamente con los movimientos sociales y organizaciones políticas, que pueden darle la palabra a los actores del barrio, pero que tienen en última instancia un fin lucrativo, aunque sea de muy modesta escala. Y finalmente, también este otro aspecto es el aspecto del contenido. Tiene que haber una propuesta de otra agenda
y otros criterios de noticiabilidad. Dice Vinelli, existe bastante coincidencia en entender la inserción de la comunicación alternativa, popular y comunitaria en proyectos transformadores más amplios que la propia práctica, aunque esta expresión en los hechos suele diluirse. También hay coincidencia en ubicar la tarea de trastocar la relación unidireccional y vertical entre emisor y receptor en la lucha más amplia por el cambio de las relaciones de poder, aunque haya mucho menos acuerdo en las características que debe asumir este proyecto de transformación. La alternatividad se ubica entonces en una perspectiva de enfrentamiento a las clases dominantes, contra el discurso hegemónico y contra el orden establecido, aportando los procesos de transformación junto a los trabajadores y al pueblo. En última instancia, la comunicación alternativa, parece decir Vinelli, se relaciona con una frase del teórico marxista italiano Antonio Gramsci. Decía Gramsci: ¿se quiere que existan siempre gobernantes y gobernados? ¿O por el contrario se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la existencia de esta división? ¿Se parte de la premisa de la perpetua división del género humano? ¿O se cree que tal división es solo un hecho histórico que responde a determinadas condiciones? Bueno, una forma de responder a estas preguntas de Antonio Gramsci es el desarrollo, la historia, la actualidad de las experiencias de comunicación popular y alternativa que se expanden por todo el mundo, pero que nos importan especialmente por su riqueza y vitalidad en el continente latinoamericano.